Hola, ¿cómo están? Nuevo encuentro virtual y antes que nada quiero agradecerles el material que me fueron enviando, los boletines. Creo haberles dado a todos devolución, respuesta, tanto escrita como por audio, por un archivo de audio explicándoles las cosas que quería, entendía que había que ajustar. Si de alguno de ustedes me olvidé, por favor háganmelo saber, porque esta cuestión de estar recibiendo algunas cosas por campus, otras por Drive, otras por el foro, medio como que me está complicando un poco, pero creo haberles respondido a todos. Punto uno que no me quiero olvidar. Habíamos hablado de empezar a elaborar algunos podcasts vinculados con toda esta situación que se está dando y en función de eso analizar los distintos hechos que van transcurriendo, como también las consecuencias y los efectos que tienen desde la comunicación. Les había referenciado un par de artículos que les posteé en el campus, salieron publicados en El País de España, y me gustaría que podamos trabajarlos porque además lo conversé con las autoridades de la carrera, les pareció una buena iniciativa, sobre todo para poder volcarla también a través de Radio Éter al aire para aquellos podcasts que estén bien realizados y que estén listos para poner, con lo cual me parece que es una muy buena alternativa para no perder ejercicio respecto a la parte práctica hasta tanto podamos volver a estudio y también para que se pueda dar la chance de que se los escuche a través de la web con alguna de estas iniciativas, independientemente de los proyectos personales que cada uno esté desarrollando. Entonces, por favor, les pido no pierdan de vista esto que les solicité de ir desarrollando los podcasts, porque además nos va a permitir, insisto, no perder una gimnasia y también a mí ir conociéndolos cómo van trabajando en la parte de preproducción, postproducción, que es algo que también iremos viendo a lo largo del año a medida que se vayan encauzando las clases normalmente, porque en algún momento esto va a volver a darse. Eso por un lado. Segunda cuestión, vinculado con la redacción y sobre la base de las devoluciones que yo ya les he hecho y las marcaciones que les he pedido que tengan en cuenta, me gustaría avanzar un poco más, no quedarnos solamente en los boletines, si bien ya tenemos un esbozo, sino a partir de esas correcciones poder meternos en un formato de panorama. Para ello, se me ocurrió que para hacerlo lo más simple posible, sería una buena idea tomar una idea, un parámetro de panorama de la noche, tipo 21 horas, de modo tal que nos resuma noticias de la jornada en general. Y esto nos va a permitir tener un margen de elaborar unas 10 noticias en las cuales tener las del ámbito nacional, las más importantes, las del ámbito provincial o las segundas en importancia, noticias del ámbito del deporte, noticias del ámbito internacional. Si bien varias de ellas van a estar relacionadas con la cuestión de la pandemia, porque es el tema dominante en general en la escena mundial, hay algunas intermedias que no necesariamente tienen que ver con esto. Y ahí va a estar un poco el desafío de poder completar un panorama de 10 noticias contemplando distintos aspectos, noticias económicas, financieras, policiales, del deporte, varios rubros para abarcar en ese panorama. Incluir también en ese panorama lo climático, tanto pronóstico como alertas, pronóstico extendido, dentro del formato de redacción. No les digo tránsito porque 9 de la noche no es tanto el conflicto que hay y estamos en un momento medio atípico respecto del tránsito de lo que sería lo habitual. Entonces, para no andar fabulando e inventando cosas, prefiero que vayamos a lo que sí existe como dato certero, que tiene que ver con la información que está ocurriendo. Ese panorama de 10 noticias, siguiendo el ejemplo que hemos venido trabajando, ¿sí? Y que han visto ustedes en la corrección de los boletines. Títulos, 2 bajadas. No les pido que incluyan audios aún. Simplemente redacción y les voy a pedir, sí, la lectura del panorama. Comenzándolo como hemos venido trabajando a lo largo de estos 2 años anteriores. Comenzando con el HTH, ¿sí? Y hacemos la lectura del panorama. Si tienen la posibilidad de hacerlo con una cortina y lo arman con la cortina, fenómeno, va a quedar divino. Si no, me lo mandan locución en off, está ok también, no hay ningún problema. Entonces, lo que les pido es esto, panorama 10 noticias, calculen que es 9 de la noche, el horario para todos.
y esa selección que incluya el desarrollo que más o menos les he ido planteando en cuanto va la selección y el orden de ubicación de esas noticias. Les pido también que respeten la idea de lo que les he dado como devolución en los boletines para la redacción. Es decir, recuerdo, sujeto, verbo, predicado para el título. Los números traten de no ponerlos 3,5 o 3,500,000, o sea, 3.500.000. Traten de ponerlo en letras y números combinados para que sea fácil la lectura. Piensen que ustedes van a redactar no solamente para ustedes, sino que también van a estar redactando en algún momento para un compañero de ustedes, que no puede adivinar qué es lo que ustedes quisieron escribir porque no está en la cabeza de ustedes. ¿Está? Entonces hay que escribir de modo tal que quien tome el boletín, quien tome esa redacción de noticia, quien tome ese panorama a sentarse a leer con ustedes, entienda exactamente lo que ustedes quisieron escribir y plasmar para que el oyente lo entienda también. Entonces, no podemos perder de vista este detalle cuando redactamos. Tenemos que redactar para que entendamos nosotros y nuestro compañero si es que leemos a dos voces. Entonces, no perder de vista esto. Entonces, retomo. Panorama, 9 de la noche, 10 noticias por lo menos, con la estructura que les vengo pidiendo. Les pido que lo lean, ¿sí? Con el agregado, si quieren, de una cortina informativa, si tienen la posibilidad de compaginarla y hacerlo bien, si no, no es condición fundamental. Y, por supuesto, además de enviarme el audio, envíenme la redacción de ese panorama para poder corregirla, al igual que el boletín. No pierdan de vista el tema de los podcasts porque me gustaría poder estar la semana que viene ya enviándolos como para que los suban en caso de que estén correctos o en todo caso darles una devolución de lo que habría que ajustar para poder ponerlo al aire y de esa forma también ir avanzando en esa cuestión práctica. Traten en la medida de lo posible de hacerlo de acá al fin de semana. No les quiero poner una fecha estricta de entrega de material porque sé que todas las materias estamos pidiendo cosas y cada docente está solicitando su material y hay que trabajar de una forma un tanto atípica, combinando con el trabajo de pronto en el hogar de más de uno de ustedes, situaciones familiares, estarán quienes tengan chicos o distintas cosas que atender y sé que es complicado, entonces no los quiero condicionar con el factor tiempo. Sí les pido que más o menos se vayan organizando como para no hacerlo muy a último momento, muy dilatado, como para yo también ir pudiendo organizar las clases virtuales en función de ese material que ustedes me van enviando para poder darles la devolución correspondiente y más o menos ir componiendo entre todos cómo avanzamos en este periodo un tanto atípico, porque de algún modo también hay que ir adaptando el programa de la materia a esta situación virtual, de no poder estar llevando adelante la parte práctica como nos gustaría que fuese, teniendo la posibilidad de acceder al estudio. Hasta que esto no se pueda dar, es como que lo vamos a ir adaptando de algún modo juntos, de la mejor forma posible. Pero sí les pido que no se cuelguen y que me puedan ir enviando el material en la medida que lo vayan desarrollando, así lo vamos tratando más o menos en tiempo y forma y no lo dilatamos, ¿sí? Bueno, estamos en contacto, cualquier consulta, nos estamos conectando a través de las distintas formas que tenemos de hacerlo. Muchas gracias.